Hola, gracias por ver este video tutorial. El día de hoy vamos a explicar una de las fórmulas trigonométricas de Excel, en este caso coseno. Esta fórmula es denominada como cos y lo que hace es devolver el coseno de un ángulo expresado en radianes. ¿Cómo llamamos esta fórmula? La podemos llamar de dos maneras. La fórmula, para llamarla, siempre va un igual antes de llamar la fórmula. Entonces vamos a poner igual la fórmula, que sería coseno, y abrimos el paréntesis. En este momento el número es el único argumento de esta fórmula que se refiere al número del ángulo, que tiene que ser expresado en radianes. Otra forma de llamar esta fórmula es en fórmulas matemáticas y trigonométricas, y aquí buscamos la fórmula coseno. Aquí está la fórmula coseno. Luego nos aparece esta tablita donde lo que hace es que nos facilita la realización de las fórmulas en Excel. Aquí lo que nos va a aparecer es el argumento de la función. En este caso, la fórmula coseno solo tiene un argumento, que es número. Como decía antes, la fórmula coseno devuelve el coseno de un ángulo que tiene que estar expresado en radianes para que el coseno que esa fórmula devuelva sea correcto. Luego, el único argumento que tiene esta función es número, que es el ángulo en radianes del cual se desea obtener el coseno. Al momento, esto es la otra forma para llamar esta fórmula. Vamos a irnos. Yo ya tengo esta tablita para hacer un ejercicio para poderles explicar cómo devolver un coseno de un ángulo. Los que están en verde son ángulos expresados en radianes, como dice la fórmula que deben de ser. Y los que están en celeste son ángulos expresados en grados, los cuales los tenemos que convertir a radianes para así poder sacar el coseno de ese ángulo. Para sacar el coseno de este ángulo vamos a poner, como todas las fórmulas, seguidos del igual, nuestra fórmula coseno. Abrimos paréntesis. Nuestro número en este caso sería el ángulo que queremos sacar, seleccionamos la celda y cerramos los paréntesis. Luego de eso damos un enter y este sería el coseno de nuestro ángulo. Luego de la otra forma que les explicaba, que teóricamente es más fácil porque nos va explicando paso por paso, es en fórmulas. Nos vamos a matemáticas y trigonométricas y entramos en coseno. Aquí tenemos esta tabla. Para poder ir a la celda podemos seleccionarla desde este medio por fuera, y si no, pues le podemos dar aquí, seleccionarla, nos regresamos con esto y aquí ya tenemos entonces el coseno de B4, que sería el coseno de este ángulo, y aquí ya nos da el resultado. Le damos a aceptar y nos lo plasma en nuestra celda. Entonces vamos a hacer la última como la primera. Igual es coseno seguido de un paréntesis, seleccionamos el ángulo y cerramos los paréntesis. Bueno, estos son los ángulos que están expresados en radianes, tal como nos indica la fórmula. La fórmula nos indica es el ángulo en radianes del que se desea obtener el coseno. Si nosotros lo hacemos simplemente estos grados, lo hacemos como que estuviera en radianes, lo que nos va a tirar es un resultado, pero es un resultado incorrecto. Entonces, para que tengamos el resultado correcto, tenemos que convertir estos grados a radianes. Eso lo podemos hacer de dos maneras. Podemos aquí convertir los ángulos el ángulo a radianes primero, y luego de haberlo convertido a radianes podemos sacar el coseno de estos radianes. O podemos hacerlo automáticamente todo en una línea. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a llamar a la fórmula con el signo igual seguido de coseno, porque lo que queremos sacar es el coseno de estos ángulos. Luego vamos a llamar a la fórmula radianes para que nos convierta, vamos a llamar a la fórmula radianes para que nos convierta el ángulo que está en grado en radianes,
seleccionamos la celda, cerramos el paréntesis. Aquí, como podemos ver, estamos llamando a la fórmula coseno. Abrimos el paréntesis y llamamos a la fórmula de radianes, donde esta fórmula va a actuar sobre este paréntesis. Luego cerramos otra vez el paréntesis. ¿Para qué? Luego de que esta fórmula convierta el ángulo en grados a radianes, sacará el coseno del ángulo y eso nos da esto. Este sería el coseno de 80 grados convertido en radianes. Bueno, esta última fórmula la vamos a hacer de las dos maneras. Vamos a convertir el ángulo en grados a radianes llamando la fórmula radianes y seleccionando el ángulo en grados. Y nos tira los radianes. Luego aquí vamos a llamar a la fórmula coseno y vamos a seleccionar el ángulo en radianes para que nos dé nuestro resultado. Este sería el resultado de nuestra fórmula, haciéndolo paso por paso. Vamos a quitarlo y vamos a sacar con esta misma cantidad el coseno del ángulo, pero directamente llamando las dos fórmulas en la misma sintaxis. Entonces, coseno, como podemos ver aquí, radianes convierte grados en radianes, que es lo que nosotros necesitamos. Entonces abrimos los paréntesis, seleccionamos los grados y cerramos. Esta sintaxis de esta fórmula lo que nos va a devolver es el coseno del ángulo. Lo que hacemos es que en lugar de hacer primero una fórmula y luego otra, en la misma sintaxis vamos a resolver todo. Le damos Enter y tenemos nuestro resultado. Bueno, esto ha sido todo. Ya pudimos aprender cómo sacar un coseno de un ángulo, ya sea que esté expresado el ángulo en radianes o en grados. Espero que este tutorial les haya servido de mucho. Feliz tarde. Hola, gracias por visitar este video tutorial en el cual vamos a hablar de una de las fórmulas trigonométricas de Excel. En este caso vamos a hablar de la fórmula seno. La fórmula seno lo que hace es que devuelve el seno de un ángulo expresado en radianes. Esta fórmula la podemos llamar de dos maneras. Nos ubicamos en alguna celda, llamamos con un signo igual, como todas las fórmulas de Excel, seguido de nuestra fórmula seno, y abrimos el paréntesis. Aquí nos aparece nuestro argumento, que es número, que es el único argumento de esta fórmula seno. La otra forma de llamar esta fórmula es ubicándonos en fórmulas matemáticas y trigonométricas y buscando la fórmula seno. Que la fórmula seno la encontramos aquí. La presionamos y ya nos aparece el argumento de la función. Como les decía antes, seno devuelve el seno de un ángulo determinado que tiene que estar expresado en radianes. El único argumento de seno es número, que número es el ángulo en radianes del cual se desea obtener el seno. Aquí nos hace una aclaración que los grados para pasarlos a radianes tienen que ser multiplicados por pi y divididos dentro de 180, que eso es igual a los radianes. O podemos utilizar la fórmula radianes, que es más fácil para convertir los grados a radianes. Como ya sabemos cómo llamar la fórmula, yo aquí tengo una tablita para poderles explicar cómo vamos a pasar un ángulo en cómo vamos a devolver el seno de un ángulo en radiano y cómo vamos a devolver el seno de un ángulo en grados. Bueno, como les explicaba antes, para llamar la fórmula seno debemos llamarla con un signo igual, seguida de nuestra fórmula, que sería seno, que es la que devuelve el seno de un ángulo determinado. Abrimos paréntesis y seleccionamos nuestro ángulo, que en este caso sería esta celda. Luego cerramos paréntesis y un enter, y este es el seno de este ángulo. Luego, como hay otra manera de llamar esa fórmula, vamos a fórmulas matemáticas y trigonométricas, como les estaba explicando, que hay dos maneras. Entonces vamos a explicar la segunda manera. Le damos aquí, buscamos nuestra fórmula seno, que está aquí. Entonces aquí tenemos nuestra fórmula. Número sería el ángulo expresado en radianes
y como ya lo tenemos el ángulo expresado en radianes, lo podemos seleccionar desde el exterior de nuestra tabla o le podemos dar aquí para poder ir a nuestra celda, seleccionar la celda que es la B4 y regresar, y aquí nos aparece que la B4 es el ángulo 2,80 y este sería nuestro seno de ese ángulo. Le damos a aceptar y ya tenemos el seno de nuestro ángulo. Estos que están en verde son los ángulos en radianes y los que están en celeste son los ángulos en grados. En este momento acabamos de sacar el seno de los ángulos en radianes. Ahora vamos a sacar el seno de los ángulos que están expresados en grados, que esto es un poquito más complejo ya que hay que hacer más procedimientos. Como nos decía anteriormente la explicación, para pasar un ángulo en grados lo podemos multiplicar por pi dividido entre 180. Pero para mí es mucho más fácil convertir el ángulo con nuestra función radianes que nos ofrece Excel y luego de eso pasarlo en ángulos o simplemente meterlo en la misma sintaxis. Entonces lo vamos a hacer de las dos maneras. Primero vamos a convertir los grados en radianes. ¿Cómo vamos a hacer eso? Ponemos el signo igual para llamar la fórmula y vamos a utilizar la fórmula de radianes, que esta es la fórmula que convierte grados en radianes, que es lo que nosotros necesitamos. Abrimos paréntesis, seleccionamos los grados y cerramos los paréntesis y nos aparece que los 30 grados en radianes es un radián. Luego, ya que queremos sacar el seno, vamos a llamarnos con un signo igual, seno, abrimos el paréntesis y seleccionamos nuestros ángulos en radianes, cerramos el paréntesis y nos da nuestro resultado del seno del ángulo de 30 grados. Bueno, vamos a hacerlo aquí de la otra manera sin tener que convertir a radianes, sino que hacerlo todo en la misma sintaxis. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a poner el signo igual para llamar a nuestra fórmula seno y abrimos los paréntesis. En este momento tendríamos que poner el número, que es el argumento de seno. Este número serían los ángulos en radianes, pero como nuestro ángulo está en grados, tenemos que convertirlo a radianes. ¿Cómo hacemos esto? Pues dentro del paréntesis llamamos a la fórmula radianes, que es la que nos va a convertir los grados en radianes, abrimos el paréntesis, seleccionamos el ángulo en grados y cerramos el paréntesis. Esto que tenemos aquí seleccionado lo que va a hacer es que la fórmula radianes va a convertir el ángulo en grados a radianes. Si cerramos el paréntesis, ¿qué pasa? Al momento de que la fórmula radianes convierte los ángulos de grados en radianes, automáticamente la fórmula seno devuelve el seno de ese ángulo, el cual es este. Como también lo podemos hacer de esta manera, vamos a fórmulas matemáticas y trigonométricas, vamos a buscar seno aquí y vamos a hacerlo de esta manera. Lo que vamos a hacer es que vamos a hacer el número vamos a mostrar lo vamos a hacer directamente de aquí. Vamos a buscar nuestra fórmula seno así y vamos a, como se recuerdan que el ángulo en radianes era 1, ponemos 1 y lo que nos tira es el mismo. Vamos a ver, vamos a hacerlo 80 por pi dividido entre 180 y eso nos da nuestro ángulo. Le damos, esta es la otra forma en que lo podemos hacer y como nos especifica Excel sin utilizar la fórmula radianes. Le damos a aceptar y tenemos el mismo resultado.
Bueno, yo creo esta es la explicación de cómo sacar el seno de un ángulo. Espero que este video tutorial les haya servido. Que tengan una feliz tarde.